Una vez que abrimos el CubeMX, lo que debemos hacer es seleccionar la tarjeta con la que vamos a trabajar. Entonces nos vamos directo al menú que nos permite seleccionarla. Y por supuesto, recuerden que si no la habíamos abierto en algo de tiempo, seguramente la herramienta va a buscar en la base de datos del servidor si hay actualizaciones y nos va a informar que ya las tiene listas y pues ya depende de ustedes. En algunos momentos podemos tardarnos mucho en las actualizaciones dependiendo de la conexión de nuestra red. Así es de que les recomendaría que en este momento no lo hicieran. Vamos a buscar nuestra tarjeta. Acuérdense que aquí la nomenclatura es 32F429 y nos aparece ya la Discovery. Abajo estaríamos observando el menú. Podemos seleccionar la tarjeta entonces y coincide obviamente con la que estamos manejando nosotros. El siguiente paso, una vez que la seleccionamos, es darle clic en el botón de Start Project. Le pedimos que inicialice todos los periféricos en modo predeterminado. Y bueno, esto nos abre ya el entorno para poder trabajar. Recuerden que hasta aquí lo que hace el software es, como estamos nosotros utilizando una tarjeta, un kit que ya tiene hardware montado, prácticamente esta herramienta nos da todas las opciones de poder usarlo. Así es de que solamente nos vamos a concentrar en ciertas configuraciones que son necesarias para poder trabajar, ¿sí? Vamos a empezar por darle al proyecto un nombre. Entonces aquí le vamos a manejar como LSD, STMQ, para que no se les olvide. Vamos a ponerle STQBMX y no se les confunda con el trabajo que tenemos ya previamente con el ejercicio del LSD. ¿Sí? Ese es el primer punto. El siguiente es dónde lo vamos a guardar. Entonces hay que indicarle la carpeta donde nosotros queremos que la información sea almacenada. Por lo general esto también ya lo tenemos resuelto, ¿verdad? Ya tenemos por ahí alguna carpeta donde almacenamos todos estos ejercicios. ¿Sí? Y entonces lo voy a guardar yo en esta carpeta en particular, ¿de acuerdo? Le digo que será entonces STQ. Aquí lo abrimos. Y ya tengo la ruta aquí de la ubicación del archivo. Noten, porque este es un detalle que le he observado a la herramienta, en algunas ocasiones duplica la ruta aquí abajo. Es decir, nos aparece una copia seguida de la última diagonal. Si hace eso, regrésense y cambien de ruta porque seguramente vamos a tener problemas y nos va a generar un proyecto dentro del mismo proyecto y entonces se va a hacer ahí un desastre en cuestión de organización. Solo para que lo tengan en cuenta. Es uno de los detalles que nos está generando esta herramienta en algunos casos muy particulares, ¿sí? Al siguiente punto es seleccionar, por supuesto, el compilador con el que se va a trabajar. La versión está bien, ahí no tenemos nada que mover. Vamos a utilizar la última versión de software instalada para el STQ. Y prácticamente en esta ventana estamos listos. A continuación viene un menú donde nosotros le indicamos qué vamos a hacer en cuestión de las bibliotecas que se van a generar en el proyecto, dónde las queremos o de dónde las vamos a obtener.
Recomiendo en esta ocasión que utilicemos el que copia todas las bibliotecas necesarias al proyecto, que sería nuestra primera opción. Todas ellas las va a copiar dentro de las carpetitas que se generan en el proyecto. También hay que habilitar en este caso la generación del archivo .c y .h para que nos vaya acomodando por ahí nuestras funciones y nuestros controladores, de tal manera que todo nos vaya quedando ordenadito, así como lo veníamos trabajando. El siguiente punto tiene que ver con las opciones de manejo de las bibliotecas HAL, que son obviamente las que estaremos utilizando. Aquí le vamos a pedir que todos los dispositivos que no se vayan a utilizar o todas las terminales que no se vayan a trabajar se configuren como análogas, ya que esto nos permite consumir menos potencia. Cuando un hardware no se está utilizando, pues lo idóneo es apagarlo o bajar el consumo lo más que se pueda. Y en este caso lo haremos con esta característica. Habilitamos también la función assert, que en este caso nos permite monitorear si las etiquetas que estamos manejando nosotros o las leyendas o los letreros de los dispositivos son los adecuados. De otra manera, podríamos cometer ahí algún error con ellos y aunque el programa pueda compilarse, probablemente no es el hardware que yo estaba pensando activar, ¿sí? Y bueno, prácticamente con esto resolvemos nosotros la parte de la configuración en cuestión de nombre, rutas y cómo quiero mi proyecto. Nos vamos a revisar el software en la parte de la visualización por capas. En este caso tenemos aquí la vista con las terminales del chip. Nos vamos a la vista por capas y vamos a retirar un grupo de elementos que no vamos a necesitar en este momento. Vamos a retirar el FreeRTOS. Entonces le damos un clic aquí para que se abra la ventana de manera automática y vamos a retirar el sistema operativo. ¿Sí? Esto para que no se complique los primeros ejercicios que vamos a hacer antes de usar el sistema operativo. Primero acostumbrémonos un poco al uso de las bibliotecas HAL y luego ya nos vamos al sistema operativo. Solamente 1, 2, 3 ejercicios para poderlo hacer. Entonces ya retiramos de ahí el FreeRTOS. Ahora vamos a retirar la conexión también del middleware que nos está marcando en esa capa que tiene que ver con el USB. Entonces le doy clic y en este caso también voy a retirar la comunicación. ¿Sí? Abajo tengo otro USB, el cual también puedo desactivar. Y entonces prácticamente estoy bajo las mismas condiciones de cómo hemos venido trabajando, solo que ahora con la utilización de las bibliotecas HAL, ¿de acuerdo? Y por supuesto aquí ya los puertos están casi listos para usarse. Solamente tendría que determinar cuál es el valor inicial y si la terminal la quiero con pull-up o no, prácticamente, ¿no? Entonces, en esta parte nos interesará manejar el display. Vamos a activar para nosotros la pantalla y por el momento esto es lo que necesitamos nosotros hacer en cuestión de configuración. ¿Qué sigue? Vamos a generar el código. Vamos a oprimir por acá el botón y vamos a dejar que la herramienta nos genere el código necesario. Bien, entonces en este punto ya tenemos el proyecto listo. Ahora lo que toca hacer es abrirlo. Por supuesto, esto nos va a abrir la herramienta del Kyle y nos va a mostrar el proyecto
tal como estamos acostumbrados a verlo, ¿sí? Y aquí es donde yo les pido que revisen, por ejemplo, la ruta de arriba. Observen, por ejemplo, cómo se quedó. Si se fijan, en mi ruta se duplicó. Bueno, lo que tendría que hacer es, si se dan cuenta aquí, en esta imagen ya está corregido. ¿Cómo se hizo? Bueno, lo que hacemos es regresar en este caso a la ventana de configuración del Cube, que por cierto no es cerrada hasta este momento. Y lo que haremos es manipular por aquí, indicarle que vamos a hacerlo para otro compilador. Esto automáticamente borra la ruta a donde quedaría el proyecto y por lo tanto me da la posibilidad de volverlo acomodar y quitar esa doble ruta que ya agregó, ¿sí? Esa es de momento la única manera de arreglarlo. Es relativamente sencilla, no debería de hacerlo por supuesto, pero bueno, ya los DST deben de estar informados de esta situación, ¿no? Y si no, pues ya nos encargaremos de avisarles. Y bueno, ya una vez que está aquí corregido, lo volvemos a compilar, lo volvemos a generar y finalmente nos va a volver a abrir el archivo ya con la ruta correcta, ¿sí? Eso pues para el caso de que nos llegue a suceder. Ahora, esta estructura del proyecto que están viendo aquí nos muestra una estructura muy, muy similar a la que estamos acostumbrados a manejar, ¿sí? Solo que ahora no nos aparecen los controladores que pues estamos acostumbrados a trabajar, sino que aquí ya vienen los driver HAL. Y bueno, estos drivers son equivalentes a los drivers que nosotros ya tenemos en cuestión de funcionamiento, obviamente con algunas ventajas y una estandarización que nos favorece para el uso de los sistemas operativos. Otro cambio importante aquí es en la carpeta de usuario, nosotros ya tenemos un main.c. En este main ya hay declaraciones, el uso de algunos headers, principalmente los que tienen que ver con las conectividades con las bibliotecas HAL, de tal manera que todo ese hardware que tenía en la vista de sistema, donde se muestra por capas el hardware que he estado activando, lo tenemos prácticamente concentrado en las cabeceras que estamos viendo en este momento en el main. Por supuesto, ya tenemos un archivo GPIO en donde todas las configuraciones de los puertos se están manejando. Pueden darse cuenta que nosotros decidimos que se hiciera una configuración análoga para los puertos y aquí la estoy viendo. Entonces, estas estructuras para mí ya no son desconocidas. El software prácticamente me las genera y me está facilitando hacer todo este trabajo. Aquí lo importante es que ustedes ya las entienden, porque ya lo hicieron, ya colocaron estas instrucciones, ya las tuvieron que manipular y entonces es algo más fácil de comprender y de entender. Al igual que eso, vamos a encontrar otras partes del hardware que también están en la misma situación, ¿sí? Bueno, regresamos en este caso al main y vamos a analizar un poquito cómo está este presentado aquí en el proyecto. Vamos a encontrar que hay leyendas en verde, obviamente son comentarios, que nos indican dónde debo de colocar el código. Aquí dice que el usuario puede empezar a colocar el código aquí, que tiene que ver con los includes, que son similares a los que tengo aquí arriba, pero son los que yo como programador voy a colocar. Es decir, puede ser algún controlador, algún driver, y debo hacerlo dentro de esta área para que si yo me regreso al QMX y le agrego otro hardware, cuando haga la compilación, el código que puse ahí no se borre. Porque cada vez que le digo al QMX que genere el código, va a ser una actualización con el hardware que se acaba de introducir. Pero si yo no coloco mi código aquí, lo va a sobreescribir, lo va a borrar. Es decir, si yo lo colocara aquí afuera, entonces tendría problemas. Todo ese código que escribí ahí lo voy a perder. Y entonces es volver a capturarlo, volver a colocarlo y es doble trabajo. Pues para que tengan cuidado, siempre observar dónde empieza y dónde termina el código y meterlo obviamente entre estas dos partes
para que nuestro código siempre sea respetado aun cuando hagamos ciertas modificaciones. Y más o menos por el estilo lo vamos a encontrar a lo largo del programa y en todos los puntos C que ya generó el CubeMX, ¿sí? Aquí estamos viendo, por ejemplo, que ya nos está manejando una función de prototipado. Ahí, de hecho, nos lo indica, que es para el manejo del reloj del sistema. Tengo el main. Ya se están haciendo algunas inicializaciones con las bibliotecas HAL. Se está haciendo la configuración del reloj del sistema, prácticamente la manipulación del árbol de relojes, el manejo de los periféricos y sus configuraciones. Entonces ya desde aquí estamos haciendo la inicialización. Identificamos que estas funciones están construidas con el CubeMX porque siempre van a aparecer con el MX precediendo la función que inicializará, ¿sí? Finalmente encontramos por aquí el main y aquí yo es donde colocaría el código. Por supuesto hay otras áreas intermedias donde también lo puedo hacer, ¿sí? Me da la indicación incluso de dónde empieza el ciclo infinito y todo. Entonces tenemos un poco de ayuda para podernos manejar y navegar muy bien aquí en el código y empezar a generar lo que necesitamos. La idea hasta este momento es tener un template base con el cual nosotros podamos inicializar la pantalla de LCD. Desafortunadamente para nosotros la herramienta todavía no llega hasta allá, en donde simplemente yo activo la pantalla de LCD y ya como por arte de magia nos hace todo el código que necesitamos para poder arrancar y tenerlo funcional. Así es de que vamos a tener que hacer algo de trabajo aquí, pero va a ser mucho menos que el que hicimos la vez anterior para poner a funcionar la tarjeta. ¿Sí? Bien, entonces hay que hacer un poco de trabajo primero aquí en el Kyle para agregar algunos elementos que nos hacen falta. Por ejemplo, aquí aparecen todas estas configuraciones a través del CubeMX para la activación de los puertos, del CRC, del DMA, del FMC. Por aquí nos aparece ahí el hardware de I cuadrada C, en este caso el tercer módulo de I cuadrada C, el SPI 5, es decir, el quinto módulo de SPI que se está utilizando, y el timer 1. Justo esto es lo que necesitamos para poder manejar nuestra pantalla y comunicarnos con el LCD y manejar el touch. Por supuesto, es necesario el controlador del LTDC, que es finalmente el que controla el manejo y el envío de lo que son los datos de color y de sincronía horizontal y vertical, ¿sí? Entonces tenemos ya todo lo necesario para trabajar. Sin embargo, nos faltan elementos. Un grupo de controladores que en este caso se denominan BSP o BSP, que básicamente es Board Support Package. En este caso se refiere a los controladores para dar soporte a todo el hardware que está montado en la tarjeta. Y eso no lo tenemos en el proyecto, así es de que vamos a tener que empezar por ahí. Vamos a agregar aquí un grupo nuevo y en este caso le vamos a colocar el nombre y le vamos a escribir aquí drivers diagonal BSP diagonal y luego escribimos el nombre de la tarjeta STM32F429-Discovery. Entonces hasta ahí solamente tenemos la carpeta donde vamos a guardar estos controladores. Necesitamos algunos de ellos y hay que ir a buscarlos. Estos controladores no están en la carpeta de nuestro proyecto. Ahorita lo vamos a poder constatar. Vamos a agregar ahora archivos existentes y estos archivos los vamos a ir a buscar directamente a los drivers dentro de mi proyecto y no se encuentran. ¿Cómo sé que no se encuentran? Porque necesito ver una carpeta que diga BSP y no la tengo, ¿sí? Ya que están dentro de la carpeta drivers. Así es de que tendré que ir a buscarlos a otra ubicación donde yo sé que se instaló, por ejemplo, el STQ. Entonces, lo buscamos. En este caso, será una tarea que tendremos que hacer primeramente, saber dónde se instaló. Regularmente
el paquete de software del Cube se instala en el apartado del usuario, como lo vieron ahorita, y en una carpeta que se llama STM32Cube. Ahí vamos a encontrar una carpeta con el nombre de repositorio, le damos doble clic y luego nos aparecen por aquí unas carpetas descomprimidas que son las que se están utilizando para formar los proyectos y tendremos que buscar de preferencia la más reciente o la más actual para poder trabajar con nuestro micro. En este caso, la terminación F4 tiene que ver con el núcleo del procesador que estamos utilizando. Así es de que esta sería nuestra versión. Aquí vamos a encontrar la carpeta drivers y aquí está la carpeta BSP. Le damos clic y vamos a encontrar también otra lista de carpetas, prácticamente de todos los kits que se pueden trabajar. A nosotros nos interesa la carpeta donde aparece nuestra tarjeta, que sería la STM32429, ¿sí? Y entonces la ubicamos, la seleccionamos y ya tenemos aquí a la mano todos estos controladores. Importante, ¿qué necesito de estos controladores? El discovery.c. Necesito además el lsd.c. Necesito el lsdram.c y le vamos dando clic a cada uno de los archivos. Voy a necesitar también el controlador para el manejo del touch y de la pantalla, así es de que vamos a incluir el expansor, que en este caso es el IO, y el controlador para el touch, ¿sí? Entonces, básicamente ya tenemos los controladores que necesitamos. Si se fijan, solamente estoy agregando los puntos C, que son los que se agregan en el proyecto. Y en esta parte cerramos. Si desplegamos nosotros la carpeta, ya tenemos entonces estos archivos agregados y ya completé la parte de mis controladores de la capa BSP. Pero ahora me van a faltar los controladores del hardware. Así es de que vamos a tener que hacer otra carpeta, otro grupo al que le vamos a llamar, en este caso, drivers, y también son BSP, es una subcarpeta, y aquí le vamos a poner common, que en este caso es una subcarpeta donde se encuentran los controladores de hardware, dependiendo del controlador del LCD, de la memoria externa o algún otro elemento, como también puede ser el touch, el giroscopio, etcétera. Algunos otros elementos de hardware que puedan necesitar la utilización de estos controladores. Nuevamente vamos a agregarlos y los vamos a buscar. En este caso nos vamos a Components y aquí vamos a poner el Stempe 811, que es el controlador del touch. Agregamos solamente el punto C y cerramos. ¿Sí? Y, perdón, aquí nos va a hacer falta otro archivo que tiene que ver con el display. En este caso, el controlador para el display es el ILI 9341. También agregamos el punto C y le vamos a cambiar el nombre de nuestra carpeta que tenemos en donde estamos armando el proyecto. Le vamos a poner, y yo le había puesto common, ¿sí? Y esto confundiría con otra carpeta que tenemos acá adentro, que después vamos a usar. Entonces, el nombre correcto es components, ¿de acuerdo? Entonces quedaría así. Y bueno, aquí ya tenemos los dos controladores. Obviamente, para que entendamos qué es lo que estamos haciendo aquí, ya tenemos nosotros nuestro hardware. Lo que sigue es la conexión con las bibliotecas HAL en cuestión de capas. La capa siguiente tiene que ver con la conexión entre el hardware y las capas HAL y esto lo logran los controladores de la tarjeta, que en este caso la etiquetamos como STM32F429 Discovery y por supuesto necesitamos un controlador
donde vengan todas las funciones para comunicarse con nuestro hardware, que son las últimas dos que agregamos. Entonces ya tenemos prácticamente listo todos los drivers que necesitamos para trabajar. ¿Qué sigue? Pues ahora necesito código. Esto no es suficiente para poder poner en funcionamiento la pantalla, así es de que hay que agregar algo de código. Y en esa parte vamos a tener que incluir algunos elementos justo en esta parte donde habíamos mencionado que se coloca el include, y estaremos colocando, por ejemplo, los .h de las bibliotecas de los controladores que ya agregamos. Sin embargo, bueno, podemos tener aquí el problema de que no se identifica dónde está este .h. Si yo acerco el cursor, me va a indicar que la ruta o el archivo no se encuentra. ¿Qué tengo que hacer en este caso? Igual, nos vamos a la varita mágica, seleccionamos C, C++, y en este caso nos vamos a la parte donde está las rutas. Hay que incluir también estas rutas donde se encuentran los puntos H. Para el caso, nosotros le decimos a través de este icono que voy a incluir una ruta nueva, y por supuesto tendré que ir a la ubicación donde se encuentran los controladores. Ya recordarán por aquí que estamos en el repositorio, en la versión 1.25, que fue la que utilizamos. Nos vamos a la carpeta drivers, seleccionamos BSP y, por ejemplo, nosotros habíamos extraído información de aquí, de esta carpeta. Entonces, esa es una que yo tengo que agregar como ruta, por supuesto, y voy a agregar una segunda ruta, que en este caso corresponde a la posición nuevamente del BSP, y en este caso vamos a Components, ¿sí? Y con eso sería suficiente. De hecho, nosotros podemos decirle que solamente tome Components y el compilador se va a encargar de buscar hacia abajo. Si por alguna razón nos marcara algún error en la identificación del controlador STMP811 o del ILI 9341, entonces sí hay que indicar exactamente dónde están concentrados. Pero con esto debe bastar. Entonces, ya una vez que hicimos esto, ya no debemos de tener problema con la ruta. Ya el compilador encontró dónde están los headers del controlador que yo acabo de añadir. Entonces, prácticamente estoy listo para compilar. En el caso del ILI, aquí sí se le tiene que especificar dónde está para que precisamente vaya y busque el controlador hasta ese punto. Son algunas excepciones que hacemos por ahí en los include. Si quieren retirar, por ejemplo, esta ruta, tendremos que indicarle nuevamente en la varita mágica y en las rutas dónde está el controlador. Entonces, son dos formas de hacerlo. Cualquiera de las dos es correcta. ¿Sí? Bueno, esos son algunos de los puntos en cuestión de código que vamos a manejar en esa parte. Por supuesto, necesito más código. Y en este caso nos vamos a ir a la parte donde dice User Code Begin PB. Y aquí vamos a establecer el uso de ciertas funcionalidades. Necesito indicar, por ejemplo, el manejo de una estructura donde el touch me va a regresar si toqué el touch y la coordenada de toque, tanto en X, Y como en Z. Recuerden que Z tiene que ver con la presión de alguna manera, de tal suerte que pues esta información la necesitamos para saber qué parte de la pantalla fue la que toqué. ¿De acuerdo? El siguiente paso en este punto será ahora sí configurar lo que sería nuestra pantalla en diferentes pasos, utilizando las bibliotecas BSP. Este código lo colocaremos justo debajo de donde está la función USART1. Dentro del código de usuario, aquí donde dice Begin 2, colocaremos estas instrucciones que básicamente son la inicialización de la memoria RAM, la inicialización del LCD, establecemos el background, el tamaño del buffer que se utiliza para ello,
y el tamaño del buffer también para el foreground. En este caso, listos para poder manejar las dos capas de imagen y poder, obviamente, pues empalmarlas y hacer algunos otros ejercicios interesantes con las imágenes. Establecemos cuál es la capa con la que vamos a estar trabajando, en este caso el foreground, que es donde colocamos el texto. Finalmente encendemos el display y limpiamos la pantalla. Obviamente en color blanco, toda la pantalla va a quedar obviamente blanca y no vamos a estar viendo nada hasta ese momento, ¿sí? La siguiente parte del ejercicio, en este caso, vamos a colocar nosotros código ahora ya muy cercanos al while, en la parte que nos permite obviamente colocar el código. Lo de arriba, como fue inicialización, pues lo separamos un poquito y colocamos aquí lo necesario para poder trabajar con algo de texto. Entonces, vamos a indicarle al programa que el texto es negro. Le voy a colocar una cadena de texto utilizando una función que nos da también el controlador del BSP, que es para colocar el texto. Recordarán que le indico en qué línea lo quiero y le indico la cadena de caracteres que voy a colocar. Generé un retardo de 2 segundos y después en la segunda línea voy a volver a colocar otra cadena, en este caso con mi nombre. Y bueno, otro retardo de 2 segundos y prácticamente con esto ya estaríamos listos para poder manejar nuestra pantalla. Entonces el siguiente paso es compilar, ¿sí? Hasta este punto es prácticamente todo lo que se necesita hacer en cuestión de código y de inicialización para la pantalla. Estas líneas que ven aquí arriba, si las comparan con el código que utilizamos para inicializar la pantalla en el proyecto previo, básicamente son las mismas, ¿sí? Y de aquí pues la importancia de también recordar cómo inicializamos nuestra pantalla, qué cosas son las que tenemos que hacer. Entonces, esa idea la tomamos del ejercicio para ahora trabajarla aquí con el STQ. Y bueno, finalmente un ejemplo rápido para colocar texto. Con lo que estamos viendo hasta este punto, es probable que nuestra pantalla tenga algún problema en cuestión de inicialización, porque una de las cosas que vamos a encontrar hasta este punto en cuestión de funcionamiento es que la pantalla tristemente no se va a ver. Van a ver ustedes blanco y donde debería estar el texto se va a ver como cuando no hay señal en una televisión. De repente van a ver un montón de píxeles por ahí que están cambiando en esas zonas donde debería estar el texto y eso se debe a que todavía no tenemos la configuración necesaria para manejar el LCD. Y recordarán que cuando nosotros utilizamos el LCD, les pedí que movieran por ahí un par de líneas en la configuración del árbol de relojes que previamente ya había colocado yo ahí esas configuraciones y simplemente tendrían que cambiar una opción por la otra. Bueno, aquí no podemos hacer eso. Tenemos que indicarle directamente al árbol de relojes cómo es que queremos que se dé dicha configuración. Entonces nos vamos a meter también en esa parte una vez que compile. Y bueno, como podemos observar, todo está bien. Observen la cantidad de memoria que llevamos consumida, ¿verdad? Eso es importante no perderlo de vista, así nos vamos dando cuenta si ya casi nos acabamos la memoria o no. Y en el STQMX es importante regresar a la configuración del árbol de relojes. En este caso, en la teoría nos dice que solamente tendrían que hacer 2 cambios en este árbol para que todo se dé, ¿sí? 2 cambios importantes y luego vamos a hacer algunos pequeños ajustes. Primero, en la pantalla del LCD, en el bloque que está aquí abajo, le vamos a poner 6 MHz, le vamos a dar Enter para que la herramienta calcule y lo que va a hacer es calcularnos las configuraciones del PLL que está inmediatamente atrás. En este caso, los divisores para poder lograr
esta frecuencia. El segundo PLL que vamos a modificar es el principal, en este caso en el registro N. Aquí lo que vamos a hacer es cambiar la frecuencia de operación a 180 MHz, que es la frecuencia máxima con la que trabaja el bus del microcontrolador. Y bueno, esto nos genera unos cambios también hacia la derecha en el árbol de relojes. Y vamos a hacer unos cambios en los puntos donde nos está marcando en rojo. Dice que no puede hacerlo. Entonces, le pedimos aquí que haga un cambio en la preescala a 4. Y este, si no me equivoco, es a 2. Entonces, aquí tenemos ya la configuración del árbol de relojes. Y lo que tendríamos que hacer en este punto nuevamente es generar el código. Por supuesto que al darle clic en este botón, lo que yo espero que esta configuración que acabo de hacer aquí rapidísima, pase automáticamente al Kyle en los lugares adecuados. Ahorita les voy a señalar dónde está este código concentrado para que lo puedan observar. Y esto ya nos va a permitir poner en funcionamiento la pantalla de LCD. Si tienen abierto el Kyle, no es necesario volverlo a abrir, simplemente cerramos, nos regresamos aquí al Kyle y en este caso nos estará indicando que si necesito o deseo recargar los archivos recién generados para que se actualicen, por supuesto. ¿Sí? Le vamos a pedir que lo haga y algo que es importante también aquí observar es que el código que yo escribí no se perdió. Y justo acabo de hacer una configuración en el STQ. Entonces, hay que tener mucho cuidado dónde lo colocamos. Bien, la parte que tiene que ver con el árbol de relojes es justo esta función. Lo que acabamos de hacer de manera gráfica es modificar los PLLs en estas condiciones, junto con los divisores que manipulamos ahí arriba y también el otro PLL que tiene que ver con el control del LCD. Básicamente, este fue el código que nosotros modificamos. Entonces, pues es mucho más sencillo hacerlo de manera gráfica. Por supuesto, las frecuencias que yo les estoy mencionando, pues ya son frecuencias que afortunadamente con el ejercicio previo, al cual le habíamos dedicado mucho tiempo para poder sincronizar estas señales de sincronía horizontal y vertical para poder ver la pantalla, pues sí nos tomó algo de tiempo de manera inicial cuando lo hicimos de aquella manera y ahora con la herramienta, pues prácticamente como ya tenemos esos valores, solamente es ajustarlos, decirle a la herramienta cuáles son los valores clave y ya los otros los acomodamos de forma manual. Entonces, esto requiere que ustedes vuelvan a compilar, que en esta ocasión lo hará mucho más rápido. Y el siguiente paso, por supuesto, será descargar el software en la tarjeta y deberán estar viendo estas dos leyendas listas en la pantalla. Entonces, a partir de ese momento, una vez que ustedes vean los textos, ya empiecen a jugar por ahí con la pantalla nuevamente, a colocar sus líneas, sus rectángulos, a colocar más texto, a generar por ahí un contador ascendente-descendente, solamente para verificar que todo está funcionando. Y un reto, vean si pueden echar a andar ahí la función printf sin agregar los drivers que habíamos hecho o los drivers que les expliqué la vez anterior. De lo contrario, ¿cómo los agregaríamos? Que sería el siguiente paso, ¿de acuerdo? Y bueno, hasta aquí el ejercicio para el manejo de la pantalla. Por supuesto, yo esperaría que ustedes lo puedan poner a funcionar y espero que para el lunes ya lo tengan listo a más tardar porque lo vamos a necesitar para hacer algunas otras cosas.